Universidad Viña del Mar y Un Techo para Chile presentan La Otra Realidad. La Otra Realidad. Entrevistas, debate y conversación sobre las temáticas sociales y la realidad de los campamentos, con la conducción de Pablo Fuensalida y Alejandro Muñoz. La Otra Realidad, en Radio VM. Hola, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a la nueva temporada de La Otra Realidad por la Radio VM, el programa que une a la Fundación Techo Valparaíso con la Universidad de Viña del Mar. Para partir, antes de presentar a mi compañero, queremos dar las gracias por esta oportunidad nuevamente de tener este espacio de discusión donde podemos ver temas de la educación, temas de la realidad nacional, temas de los campamentos y tener invitados muy importantes. Así que voy a pasar rápidamente a saludar a mi compañero. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Pablo. Bueno, damos inicio a esta segunda temporada del programa La Otra Realidad. Queremos que esta temporada tener muchos más invitados, tratar muchos temas también de contingencia nacional. Es un año muy importante, es un año de elecciones presidenciales y parlamentarias, y en este primer programa realizamos una extensa entrevista al candidato presidencial independiente, el señor Andrés Velasco, Pablo. Sí, bueno, se hablaron muchos temas. Obviamente es difícil con un candidato presidencial salir de las preguntas que todo el mundo le quiere hacer, pero en el fondo tratamos de que esas preguntas fueran respondidas de acuerdo a lo que nos interesa a nosotros. Y hablamos muchos temas, y entre estos se habló del sistema político que reina hoy en Chile. Estas caras que se van repitiendo temporada tras temporada, por así decirlo, dependiendo de la persona que asuma la presidencia. Él nos habló bastante, con harta libertad, ya que es un candidato independiente, como se denomina. Así que vamos a ir con la primera pregunta para que la escuchen y ahí vamos a analizarla. ¿Con qué tipo de político, en el fondo, con qué Andrés nos encontramos hoy? A varios años ya de haber formado parte del Ministerio de Hacienda y del gobierno de Michelle Bachelet. Andrés, ¿en qué ha cambiado tu visión de la política y tu visión de este país? ¿Y en qué has cambiado tú en lo personal? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, feliz de estar acá. Yo creo que en los seres humanos el cambio ante las circunstancias nuevas es bueno, pero también una cierta consistencia a través del tiempo. Tú me preguntas en qué parada estoy, y te diría que en alguna medida es la misma parada de siempre. Soy una persona que viene del mundo académico, fui profesor universitario 25 años y siempre he tenido como vocación muy fuerte lo que pasa en Chile, y en especial cómo podemos hacer para que en Chile hagamos mejor las cosas, para que tengamos un país con menos exclusiones, con menos discriminación, con menos prejuicios. Y yo vengo trabajando en eso de un modo u otro, a veces desde la academia, a veces desde los medios, escribiendo columnas, opinando, y a veces también en el gobierno, ya sea como asesor en una época y después como ministro. Ahora, obviamente, ser ministro es una experiencia fuerte, es un cargo lindo. Yo voy a agradecer todos los días de mi vida. He tenido la posibilidad de servir a Chile como ministro de Hacienda. No es una pega fácil, se pasan muchos malos ratos, se acumulan muchas canas. Yo no tenía ninguna cuando entré de ministro y hoy día tengo bastante. Y también te toca conocer desde dentro nuestro sistema político y cómo funciona. Y tú me preguntabas, bueno, ¿qué cambió? ¿Qué nuevas conclusiones saqué? Quizá el cambio o la convicción más fuerte que se me fue desarrollando en estos años es la convicción de que nuestra política en Chile hoy deja mucho que desear, y que si no cambiamos nuestro sistema político y la manera de hacer política, y si no renovamos los elencos, muchos de los problemas de fondo de Chile, la desigualdad, la educación, la salud, no los vamos a resolver. Y por eso estoy embarcado en una candidatura independiente, que no tiene partido, no tiene máquina, no tiene cúpula, no tiene micros para sacar a la gente a votar, pero sí tiene convicciones, tiene la libertad de no tener que pedirle permiso a una jerarquía partidista qué decir, y esa libertad me da la posibilidad, por ejemplo, de decir que un senador de la Concertación abusó de su cargo para conseguirles pega a los amigos. Esa misma libertad me permite decir que el gobierno de Sebastián Piñera maquilló las cifras de pobreza, cosa que resultó ser además muy cierta y muy evidente, y bastante evidente. En su momento no lo era, pero con el paso del tiempo y con la información que fue surgiendo ya es bastante evidente. Bueno, y con esa misma libertad de conciencia, debiéndome a la gente que trabaja conmigo y a este proyecto político, quiero
ayudar a cambiar la política, ayudar a cambiar los elencos, ayudar a hacer las cosas de modo distinto, y ese es el sentido fundamental de esta candidatura. Bueno, mi pregunta justamente iba para allá, en el sentido de que en esta elección al parecer se da que aparecieron como nuevos liderazgos también que quieren asumir con libertad también poder expresarse y poder decir lo que piensan con respecto a los modelos políticos y económicos del país en el fondo. Pero siguen apareciendo figuras que vienen de otros tiempos de la política, incluso una expresidenta, y en el fondo al parecer que allá apunta el país a como ir siendo siempre lo mismo, y como que estas nuevas propuestas se van quedando de lado, cosa que me parece muy mal. Y un ejemplo también en nuestra municipalidad, que en el fondo ha estado tanto tiempo con una misma alcaldesa, y que en algunas palabras tuyas he leído también que las campañas de las fotos son más que en la campaña de los contenidos. Y quiero que nos cuentes un poco eso. ¿Qué te parece que, no sé, pues estés tú, el candidato Orrego, Marco Enrique, entre otros? Porque en el fondo yo soy de la visión que la política tiene que ser más abierta para todos, y que en el fondo todos pudieran tener esta libertad, y que no sea una votación entre partidos políticos o personas que sonrían más lindo. Mira, creo que partimos tú y yo, nosotros, del mismo diagnóstico. Si la política la vamos a cambiar, eso implica abrir puertas, abrir ventanas, dejar que entre el aire fresco, y que entren personas que no vienen de las maquinarias políticas tradicionales. Yo por eso celebro, aunque estemos en competencia, la decisión de Claudio Orrego de participar. Con Claudio nos separan diferencias profundas en cómo concebimos la sociedad. Yo tengo una postura, me parece, más abierta, más liberal. No creo que a los adultos haya que decirle cómo deben vivir sus vidas. Claudio tiene una postura más conservadora. Celebro también que en esta primaria vayamos a ser 4 o 5, no sé, los candidatos. Bueno, y celebro que la expresidenta Bachelet haya tomado una decisión que por lo demás se veía venir, y que con esto le estamos dando más alternativas a los votantes. Porque me parece que al final lo más central es que por primera vez en la historia de Chile, cuando uno lo dice así suena un poquito grandilocuente, pero así es, vamos a elegir los candidatos de las dos principales coaliciones, no en un salón de un hotel con las puertas y las ventanas cerradas, como se hacía antaño, ¿no es cierto? Que un señor levantaba el dedo y apuntaba con el dedo al elegido, sino que vamos a tener la posibilidad de que ocurra con un lápiz y un papel, y eso le va a dar más poder a la gente, le va a quitar poder a las élites políticas tradicionales. Tanto es así que los partidos a regañadientes han aceptado las primarias para presidente, pero se están resistiendo como gato contra la pared ante la idea de hacer primarias para todo cargo de elección popular, y en especial para diputados y senadores. Sí, igual mi pregunta iba a que al parecer la gente sigue la tendencia de elegir a alguien que ya tuvo o que ya conozcan, por así decirlo, que en el fondo que esto que hemos conversado nosotros no es algo globalizado, que la gente no deja que entre este aire fresco de la política, sino que en el fondo prefieren a gente que conozcan, por así decir, y que les dé cierta seguridad. ¿Qué piensas tú con respecto a eso? Mira, yo creo que exactamente qué preferencias tiene la gente es algo que está por verse. Faltan 3 meses para la primaria, faltan 7 meses para la elección general. Bueno, y en la última elección nacional que tuvimos, la de alcaldes y concejales, las encuestas se equivocaron mucho. Si fuera por las encuestas, Salaquet sería el alcalde de Santiago, el coronel Lavé sería el alcalde de Providencia, y no habrían surgido nuevas caras o figuras que no venían de las máquinas tradicionales en lugares como Concepción o como Maipú o como La Serena, Coquimbo y tantas otras ciudades de Chile. Ahora, yo entiendo que desde mi punto de vista es una carrera difícil. Obviamente el ser independiente tiene sus ventajas, pero también sus desventajas, en el sentido de no tener las máquinas y la capacidad de acarreo. Yo entiendo que la presidenta Bachelet tiene apoyo y genera afecto entre la gente, y con razón, porque hizo un buen gobierno, y mucha gente recuerda ese gobierno con cariño. Pero obviamente en la medida que los países cambian, los desafíos que enfrentamos todos también cambian, y creo que uno de los desafíos principales es que tú mencionabas, la necesidad de renovación, la necesidad de que esa
inmensa mayoría de los chilenos, más del 97% que no está en un partido político, pueda participar. Les cuento una historia. Yo en febrero con mi familia emprendimos un viaje al sur, quizás ustedes hayan visto algunos de los videos. Partimos en casa rodante con Consuelo Saavedra, mi mujer, con mis hijos, con mi hermana que nos ayudaba a controlar a los niños, con un montón de voluntarios que nos acompañaban en otros autos, y fuimos de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, como era verano, además de balneario en balneario, caletas, playas, en fin. Y en Chanco, en la región del Maule, una mujer de 30 y tantos años me dijo: mira, yo estudié en la Universidad de Talca, me fue bien, tengo buenas notas, he postulado 3 veces a cargos públicos en esta región, y las 3 veces me han dicho: si usted no es de tal partido, no se dé la molestia de postular porque no tiene chance alguna. Ese tipo de cosas, ese tipo de actitudes discriminatorias, ese tipo de privilegios y de prebenda que los partidos y las maquinarias de los partidos mantienen, a mucha gente le irrita profundamente, y con razón. Ese es el tipo de cosas que tiene que cambiar. Bueno, escuchábamos al Velasco de hoy, en el fondo, que según la entrevista es muy distinto al Velasco ministro de Hacienda. Ahora él ha optado por tener una candidatura independiente en el fondo, y según él lo dice, alejada de los partidos. Sí, bueno, siempre sabemos que estas candidaturas independientes generalmente no son tan independientes como parecen, pero sí da un mensaje que al menos yo comparto, que el hecho de ir viendo caras nuevas en la política, creo que la gente está cansada de ver siempre la misma gente, y esperamos que salga quien salga a final de este año. Vamos a tener gente nueva trabajando para la gente y para el gobierno, porque la gente que ya lleva mucho tiempo viene con los vicios de la antigüedad y finalmente terminan replicando un modelo que, como decía Velasco, le molesta mucho a la gente y se va a manifestar en contra de eso finalmente. Así es, también, bueno, uno de los temas más sensibles de esta entrevista también fue qué pasa con la independencia de los gobiernos en relación a los partidos políticos. ¿Qué pasaría con Velasco si él llegase a ser presidente, y su relación con los partidos, y qué pasaba también cuando él era ministro en el gobierno de Michelle Bachelet? Pasemos a escuchar las declaraciones con respecto a eso. Bueno, Andrés, tú sí formaste parte de esa maquinaria también. Cuando fuiste ministro de Hacienda, ¿formaste parte? No, ojo, a ver, yo haría una distinción que es bien importante. Aquí estamos hablando de las máquinas de los partidos, las que reparten cargos en las intendencias, en las municipalidades. Yo fui ministro, siempre fui independiente. Llegué a ser ministro porque la presidenta me invitó. No porque hubiese una máquina partidaria presionando, al revés, las máquinas partidarias estaban presionando para que yo no fuera ministro. Y a pesar de eso, lo fui, y a pesar de eso me mantuve, o me mantuvieron, si tú quieres decirlo así, 4 años en el cargo, contra presiones de los partidos, que duda cabe. ¿Pero tú crees en la independencia de los gobiernos en cuanto a los partidos políticos? A ver, yo creo que los partidos políticos en Chile están haciendo mal las cosas. Y no es que lo crea yo, lo dicen todas las encuestas, lo dicen todos los ciudadanos. Nunca en nuestra historia los partidos han tenido tan baja credibilidad, tan baja aprobación. Eso no significa que todo partido sea malo en todo momento, para nada, al revés. Las democracias tienen partidos políticos, pero los partidos pueden hacer bien su trabajo o mal su trabajo. Yo creo que hoy día están haciendo mal su trabajo. ¿Por qué? Porque se han convertido muchos de ellos en máquinas para conseguir empleados en el Estado, porque han perdido mucha capacidad de interlocución con los movimientos sociales, porque tienen nula o bajísima capacidad de generar propuestas, ideas a través de vínculos con las universidades, con los centros de pensamiento, y porque además se han volcado hacia adentro. Y cuando los ciudadanos abren el diario en la mañana, prenden la televisión, escuchan la radio, ven una política que suele ser una sucesión interminable de combos, patadas y zancadillas, por un cupo aquí, por un cargo allá. Ojo, hay gente de la derecha que criticaba esto en los gobiernos de la Concertación, y estas son prácticas que han continuado o se han profundizado bajo el actual gobierno. Si ustedes van a Concepción, con cualquier persona del mundo político que conversen, les van a contar las peleas homéricas entre la gente de la UDI y Renovación Nacional por los cargos en la intendencia, por ejemplo, o en los gobiernos municipales. Eso de nuevo es el tipo de cosas que hay que corregir. Ahora, tú me preguntabas, ¿los gobiernos pueden ser independientes de los partidos? A ver, primero, los independientes pueden ser gobierno. Segundo, Chile tiene un régimen parlamentario, tiene un régimen presidencial, y por lo tanto los parlamentarios necesitan del presidente, pero el presidente también necesita a los parlamentarios de su partido. Y esa relación nunca es fácil, suele ser tormentosa, pero al final los acuerdos llegan, tardan, cuestan, pero llegan. Y ojo, que esa relación es difícil incluso para los presidentes que vienen de los partidos.
Ricardo Lagos fue un muy buen presidente, pero vaya que le costó su relación con los partidos, a pesar de que él militaba en dos, ¿no es cierto?, en el Partido Socialista y en el Partido por la Democracia al mismo tiempo. En el gobierno en que yo participé, la relación con los partidos fue difícil. Tanto es así que dos de los candidatos presidenciales que participaron contra Frei venían del partido de la presidenta, ¿no es cierto? Jorge Arrate había sido socialista, Marco Enríquez había sido socialista. Y en el gobierno actual el principal dolor de cabeza para Sebastián Piñera ha sido su relación con la UDI. Por lo tanto, el problema de la relación entre el Ejecutivo y los partidos es permanente. Porque a mí a veces me dicen, no, pero tú eres independiente, tienes un problema, el resto no tiene ese problema. Pamplina es un problema generalizado. Bueno, ahí están las declaraciones de Andrés Velasco. Interesante lo que nos dice desde su vitrina de la independencia en esta candidatura. Es importante también escuchar lo que nos dice él y en el fondo escuchar su opinión con respecto a esto. Bien polémica así las declaraciones. Es uno de los temas que ha penado más en la candidatura de Velasco, esta independencia versus su pasado político, también relacionado con un gobierno que se está postulando para estas elecciones también. Entonces, se está postulando con una concertación que dice ser Bachelet, es una concertación renovada también. El tiempo dirá si efectivamente es así. Bueno, también conversamos en los temas de los que nosotros vivimos a diario en nuestro trabajo en la fundación, que es el tema de la desigualdad también, y que son temas que vamos a ver más adelante, pero estas elecciones tienen un escenario distinto que tiene que ver también con la naturaleza del voto, Pablo. Sí, bueno, estuvimos conversando y Velasco lo dijo ahí en la entrevista que en el fondo para las últimas elecciones municipales habían cambiado, o sea, habían errado mucho las encuestas, por así decirlo, y bueno, una de las razones más grandes es porque se instauró el tema del voto voluntario y a modo personal y de opinión creo que es importante que los jóvenes se sumen y que toda la población se sume a estas elecciones porque es la única forma que tenemos de expresar quién queremos que gobierne el país y después finalmente si no lo hacemos no tenemos la posibilidad de hacer ningún tipo de descargo porque finalmente tuvimos la opción de expresar nuestro voto y de eso hablamos también y de cómo este voto voluntario él cree que va a influir en estas presidenciales. Vamos a escucharlo. Sí, hay un tema acá que, bueno, tú hablaste mucho de que las encuestas en las últimas elecciones municipales variaron mucho y no sé si coincidimos, pero mucho también tiene que ver con el voto voluntario. Muy simple la pregunta, ¿qué te parece a ti este panorama con las primeras presidenciales con voto voluntario? ¿Crees que va a haber buena participación, baja participación? Y específicamente, ¿cómo crees tú que se va a comportar la juventud sobre los últimos sucesos que han ocurrido en Chile en esta fiesta, en las elecciones? Primero un dato y después una invitación. El dato es que muy poca gente joven votó en las municipales. Hoy día en los diarios aparece un informe del Servicio Electoral publicado hoy y resulta que entre los más jóvenes entre un 15 y un 20% del padrón votó. Es decir, 8 de cada 10 se quedaron en su casa. Y eso es preocupante. Podemos tener la discusión de por qué ocurrió. Y yo entiendo, creo tener algunas luces de por qué ocurrió. Muchos jóvenes se sienten distantes de la política, distantes de los partidos, distantes de muchos de los candidatos de los partidos que vienen de las máquinas partidistas y por lo tanto creo que no es un gran misterio. Se suma un nulo debate también en la municipalidad. Además, la elección, tú tienes toda la razón, la elección municipal fue mucho de afiches, mucho de sonrisa y poco de ideas, ¿no es cierto? Sobre todo en esta ciudad, lo quiero aclarar. Sobre todo en esta ciudad, en estas ciudades, porque en realidad, tanto en Viña como en Valparaíso, en las dos ciudades, a mi juicio, el proceso eleccionario y el resultado final dejó bastante que desear. Pero bueno, ahora, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es la invitación? Que esto cambie. Y con un sistema de voto voluntario no va a cambiar por decreto, no va a cambiar por obligación, va a cambiar sí y solo sí, que no somos candidatos a cualquier cosa, candidato a presidente de curso en cuarto medio, candidato a alcalde, a concejal, a diputado, a senador y ciertamente a presidente. Hacemos bien el trabajo y ese trabajo implica escuchar, implica debatir, estar abierto a nuevas ideas, dejarse de las patadas y los combos, ir hacia las propuestas.
tener la oreja bien puesta en las preocupaciones de la ciudadanía. La gente, a fin de cuentas, es la que sabe mejor que nadie dónde le aprieta el zapato y cuáles son sus problemas, y hacer una política distinta. Si tenemos éxito, tengo confianza que más gente va a ir a votar. Si no tenemos éxito, el problema del ausentismo electoral se va a profundizar, y eso a fin de cuentas creo que no ayuda a nadie. Ahí estaban las declaraciones de Andrés Velasco respecto al voto voluntario, y a medida que fue avanzando la conversación fuimos adentrándonos en materia que nos convoca día a día en el trabajo de la Fundación, que es el tema de los campamentos y esta dualidad que existe en ciudades como Viña del Mar. Sí, se discutió básicamente la realidad de los campamentos, que es una realidad un poco olvidada por los gobiernos, ya que supuestamente hay muy pocos y hay muy poca gente viviendo en campamentos, de acuerdo a los números. Él nos dio su opinión y también aprovechó de darle un mensaje a nuestros voluntarios, así que pasamos a escucharlo para que vean qué piensa él sobre la realidad de los campamentos. Ya, metiéndonos en el tema como que a nosotros nos compete de nuestra fundación, que es el tema de los campamentos. Bueno, así como hablábamos de las elecciones fotográficas acá en Viña, también tenemos este récord en nuestra región de ser la región con más campamentos de Chile, y Viña, la ciudad bella, la del festival, la ciudad con más campamentos de Viña también, con miles y miles de familias viviendo en esta situación que es completamente indigna. A modo de dato, nosotros nos ha tocado investigar y nosotros hemos encontrado que en todos los discursos del 21 de mayo del último año del mando de cada presidente han dicho que se va a terminar los campamentos en Chile. De hecho, la presidenta Bachelet dijo que ella iba a dejar construido o empezando a construir todos los proyectos de vivienda para albergar a las 30.000 familias que viven en campamentos. Hoy día ese número sigue creciendo. Nosotros el año pasado teníamos 11.000 familias y a principio de año nos encontramos que teníamos 12.000 con esta toma que está a la entrada de Viña del Mar. Entonces, hablando netamente de los campamentos, más que la pobreza en general, ¿qué opinas tú y cómo atacarías ese tema? Porque en el fondo no es un tema menor y un tema que está atacando no solamente Chile, sino que a toda Latinoamérica. No es menor para nada, y ustedes ponen el énfasis en algo que es muy importante y mucha gente no lo conoce. Esta ciudad jardín, esta ciudad de playas y esta ciudad de belleza en la zona costera es una ciudad de campamentos con condiciones de vida realmente dramáticas para mucha gente. Yo la semana pasada estuve con las dirigentes del campamento Manuel Bustos, de Villa La América, el más grande de Chile, en que hay más de 1.000 familias que viven a poca distancia de aquí, claro, a 10 minutos, claro, en las alturas, sin que llegue una micro. No hay una micro que llegue al campamento, sin agua potable, con una iluminación extremadamente precaria. ¿Para qué vamos a hablar de calles pavimentadas? Hacinamiento. Claro, exactamente. Y aquí, a poca distancia de aquí. Entonces es una realidad de la cual nunca podemos olvidarnos. Ahora, ¿qué hacer? Voy a darles una opinión un poquito heterodoxa, si ustedes quieren. Yo creo que el problema de la política contra los campamentos es que los campamentos han sido tratados exclusivamente como un problema de vivienda, cuando es mucho más que un problema de vivienda. Entre otras cosas porque el problema no es que los campamentos existentes no se vayan regularizando, es que cada vez que se regulariza uno aparecen dos, porque hay nuevas tomas. Y eso te revela que hay problemas de hacinamiento, hay problemas de allegados, hay problemas de embarazo adolescente, de familias constituidas de modo muy precario, hay problemas de empleo femenino, de nuevo vuelvo al tema anterior, y mientras eso subsistan, abordarlo exclusivamente construyendo casas va a ser parte de la solución, pero no va a ser toda la solución. Si ustedes me pidieran así una lista de iniciativas, creo que en materia de vivienda tenemos que empezar a pensar no solamente cómo construimos casas, tenemos que empezar a pensar cómo construimos barrios, y cómo construimos barrios que están cerca de las oportunidades de trabajo. Hablando de fracasos o de carencias de los últimos 25 años, si yo me pongo la mano en el corazón, te diría que una de las que a mí más me irrita, me preocupa, me quita el sueño a veces, es que construimos muchas casas, muchas soluciones habitacionales, como le gusta decir a la gente del mundo del Ministerio de la Vivienda, pero el mandato que se le dio a los ministros y ministras de la Vivienda fue, oiga, haga el mayor número de unidades posible. ¿Qué hicieron esas personas? Bueno, las hicieron lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque los terrenos son más baratos. Y hay beneficiando a los campamentos más lejanos, claro, también de este Gran Valparaíso, claro, por ejemplo. Exactamente, y por lo mismo en Temuco. Yo estuve en Temuco la semana pasada en una población relativamente nueva, bastante bonita,
pero que está a 10 kilómetros del centro urbano más cercano, a pesar de que está dentro del radio urbano de Temuco. ¿Y por qué está ahí? Bueno, porque claro, había un campamento, se radicó, se reemplazó, y como los terrenos eran baratos, y se construyeron. Entonces, voy al grano del asunto. La política de decirle a los ministros de la vivienda, maximice el número de casas y no se preocupe de nada más, tiene que terminar. Porque tan importante como un techo sobre tu cabeza es que haya un retén, una comisaría cerca, que haya una farmacia, que haya transporte público, que las calles estén pavimentadas, que estén iluminadas, que haya una plaza con una brisna de pasto donde los niños puedan jugar, y eso creo que no lo hemos hecho. Ahí hay un problema de vivienda profundo. Y el problema social que alimenta los campamentos va más allá, y no quiero volver a lo que dije anteriormente, pero me remite a temas de empleo, a temas de marginalidad, de aislamiento, y en especial vuelvo a algo que quiero machacar casi con obsesión: mujeres y jóvenes, porque muchas veces el tema de la desigualdad y la pobreza se limita, por ejemplo, a la discusión del papel de los sindicatos, ¿no? La izquierda más tradicional dice, bueno, frente a la desigualdad, negociación colectiva de los sindicatos, cosa que está muy bien para aquellas personas que están en un trabajo formal, estable y con sindicatos. Pero la inmensa mayoría de las mujeres y los jóvenes que no tienen trabajo necesitan otro tipo de políticas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con cuidado infantil, tienen que ver con, por ejemplo, capacitación. En Chile tenemos mucha capacitación, no siempre de buena calidad, para quien ya tiene un trabajo. ¿Cuántos programas de capacitación hay para jóvenes con cero experiencia laboral? Esos jóvenes que vienen a los campamentos. No hay prácticamente nada. Andrés, hay dirigentes con los que nosotros trabajamos que ya llevan décadas esperando una solución definitiva, y estos dirigentes trabajan día a día con voluntarios que tienen una realidad en el fondo de vida muy distinta, pero que sin embargo se genera un encuentro en el fondo, que son voluntarios universitarios y secundarios que anhelan con todo el corazón un país distinto y les duele la realidad de los campamentos en el día a día. ¿Qué le dirías tú a estos voluntarios que se sacan la mugre trabajando por familias que tienen otro tipo de realidad? ¿Y qué le dirías a los dirigentes que trabajan también para sus vecinos, para dejar atrás la realidad de los campamentos? Antes que nada les digo que de corazón los felicito. Los felicito porque no hay cosa peor en una sociedad injusta que el aislamiento. Que un grupo está por allá, otro grupo está por acá, nunca nos vemos las caras, nunca compartimos una cena, nunca nos tomamos juntos una cerveza y conversamos. Y el voluntariado ayuda a cerrar esa brecha. Crea encuentro, crea lazos, lazos que van mucho más allá de la plata o de un subsidio o de un programa. Yo quiero y aspiro y trabajo todos los días desde muy temprano por una sociedad con menos segregación. Este es un país extremadamente segmentado, extremadamente segregado. En nuestros colegios, que son algunos para ricos, otros para clase media, otros para pobres. En nuestras ciudades, ustedes lo saben mejor que nadie, en el techo, comparadas con las ciudades de Brasil o de Argentina o de Uruguay, son ciudades extraordinariamente segregadas, en que todo el mundo sabe que los pobres viven por allá y los ricos viven por acá. Yo espero un país en que nos veamos las caras y compartamos, que tengamos más espacios públicos, hablando de temas de vivienda, urbanismo. A mí me gustaría ciudades en que las cuales en el parque o en la plaza o en el museo o en el centro cultural o en el estadio o en la cancha de fútbol las personas podemos compartir. Eso es de la esencia de la vida urbana. Y creo que Valparaíso y Viña son muy buenos ejemplos del potencial de eso, porque son ciudades con mucho potencial urbano, ¿no es cierto? Son ciudades bonitas, son ciudades, claro, que tienen desafíos, especialmente Valparaíso, pero con un entorno natural maravilloso, con parques, con playas, en fin. Y tengo un bolón respecto a esta zona, una idea que me encanta y que he empezado a conversar con mucha gente. Yo sé que aquí en Valparaíso está todo el debate sobre el mall del Muelle Barón y qué se va a hacer. A mí me gustaría, y de hecho lo incorporaba a mi programa de gobierno, que en vez de hacer un mall en el frente costero de Valparaíso, hagamos un gran acuario nacional. El acuario nacional de Chile emplazado en Valparaíso. No estoy hablando de un acuario que tenga unos pececitos de color traídos del Caribe, sino que un lugar donde uno pueda ver la flora y la fauna del mar de Chile. Hay decenas de miles de niños que viven en el interior, que no conocen el mar y mucho menos conocen las especies que viven debajo de las olas. Y lo digo además como un ejemplo de este fenómeno, que tengamos espacios compartidos. Un acuario nacional en que el Estado se ponga con las lucas y puede ir un niño de Playa Ancho, puede ir un niño del campamento Manuel o de Reñaca. O Reñaca, claro, y que pueda ver lo que vive debajo del mar y que pueda ver lo lindo que es y lo maravilloso que es, y que pueda
y que pueda estar orgulloso de nuestro mar. Ahí tienes un ejemplo del tipo de políticas de integración, obviamente de cultura, obviamente de ciencia y conocimiento, pero también de integración de espacios públicos, pero que en Chile nos hacen falta. Desigualdad, campamento y también un mensaje a los voluntarios y a los dirigentes que trabajan en estas comunidades fueron las palabras de Andrés Velasco, candidato independiente que espera ser presidente de Chile. Queremos agradecer la sintonía de este primer programa. Esperamos tener invitados de todo tipo, académicos, profesionales, autoridades, gente del mundo político también, porque este año es un año de muchos cambios, un año donde van a pasar muchas cosas y están pasando muchas cosas. Así que muchas gracias por sintonizarnos en Radio UM, Pablo. No, quisiera despedirme, agradecer a Andrés Velasco por su tiempo y espero que les guste la entrevista. Esperamos tener a más candidatos o precandidatos presidenciales, de acuerdo como usted lo quiera decir. Eso, agradecer nuevamente a la Universidad de Viña del Mar, a los estudios de radio por darnos este espacio nuevamente, que no es para nosotros, sino que un poco saca la voz por la gente de los campamentos que está ahí y que no están mirada todavía. Así es, muy buenas noches y nos vemos en el próximo capítulo de La Otra Realidad. Chau. Y tú pasas tocando el frío con suave silencio, y ciego te sentenció a que nombres todo lo que ahora no sé. Universidad Viña del Mar y Un Techo para Chile presentó La Otra Realidad. La Otra Realidad. Entrevistas, debate y conversación sobre las temáticas sociales y la realidad de los campamentos, con la conducción de Pablo Fuensalida y Alejandro Muñoz. La Otra Realidad en Radio UVM.